Muy bien, un nuevo domingo que nos permite abrir la Biblia. Por supuesto no era igual cuando nos juntábamos cada domingo y nos veíamos la cara, pero ahora tratamos de hacer los mensajes de una forma virtual y en el tiempo de compartir vamos a estar online, así que eso va a estar muy bueno para poder disfrutar de un tiempo de mirarnos un poquito a la cara, aunque sea a lo lejos. No nos olvidemos de estar orando por las autoridades para que podamos vivir quieta y reposadamente. No nos olvidemos de orar por los hermanos, por sus trabajos, por la oportunidad de que se abra un poco más el permiso para poder trabajar. Necesitamos tener también en cuenta a los hermanos que puedan pasar necesidades, no solo en oración, sino tratar de hacer de alguna manera algo práctico. Y bueno, me parece que esto ha sido una sorpresa, el mundo nos ha cambiado la forma de mirarnos, ahora nos saludamos con el codo, tratamos de no estar a menos de 2 metros, de tener un barbijo. Una gran parte de todo esto es una manera de ir comprobando cómo tendrá que tener el anticristo una serie de elementos tecnológicos para controlar a la humanidad. Pero no estaremos en ese tiempo, así que bueno, vamos a seguir con nuestro tema. En la diapositiva tenemos el punto E que estamos trabajando, que es capítulo 15, la resurrección del creyente y el arrebatamiento. Dividimos el capítulo en 3 partes: el creyente y las pruebas de que va a resucitar, del 1 al 34, el creyente y el proceso de su resurrección, 35 al 49. Y finalmente le vamos a dedicar tiempo la semana próxima para terminar el capítulo 15 a el creyente y el programa divino total de la resurrección. Esto es importantísimo porque aquí es donde fracasa muchísimo la teología pactista. Así que vamos a ver las bases por las cuales una teología dispensacionalista se puede sustentar, más allá de que ellos dicen que nació en 1830 con Darby, el dispensacionalismo. La Biblia es dispensacionalista y si alguien tiene ganas de dedicar tiempo a estudiar el tema de verdad, tiene que tomar bases de la fe premilenial de Ryrie como básico. Sin ese material histórico es imposible hablar de igual a igual con el pactista. Vamos a ver 6 ilustraciones por contraste del proceso de resurrección. Lo interesante es que hay 2 preguntas probables que le hayan mandado escritas a Pablo. Esa está en el versículo 35. Y vamos a ver la respuesta desarrollada en 6 ejemplos que Pablo va a darles. El primero es la ilustración de la semilla y la planta en el versículo 36 al 38, cómo se siembra y cómo sale. La segunda va a ser una ilustración de los cuerpos animales, las diferencias que hay entre el ser humano, un animal de ganado o un ave o un pez. El tercero va a ser la ilustración de los cuerpos terrenales y de los celestiales, las diferencias básicas que hay. El punto 4, o D, va a ser la ilustración de la gloria de los astros. Eso también es un aspecto importante dentro de los ejemplos que Pablo le da como respuesta. En el punto E, la ilustración de los cuerpos naturales y de los espirituales. Cuando hablamos de naturales vamos a darnos cuenta que se refiere a la parte psíquica o el psuquicón, el hombre natural, en ese sentido. Y por supuesto contrastado con el neumaticón o espiritual. Y finalmente en el punto 6 de los ejemplos, la ilustración de los que están en Adán y los que están en Cristo. Un tema que ya pasamos un poquito, que está bien desarrollado por Pablo en cuanto a la teología, de la amartiología, pero aquí lo vamos a ver desde el punto de vista de las diferencias en la resurrección. En la diapositiva 5, la pregunta que probablemente recibió Pablo fue de esta manera: ¿cómo resucitarán los muertos?
Y la segunda es ¿con qué cuerpo vendrán? Yo les coloqué las palabras en griego porque la palabra, el verbo egeiro, de resucitar, que aparece allí, es levantar, dar vida. Pero ¿con qué cuerpo vendrán? Ercontai tiene que ver con la manera en que nosotros vamos a ver esos cuerpos de la resurrección. ¿Eh? Van a venir, ¿cómo van a venir esos cuerpos? El versículo 36 dice necio. Ahí utiliza el término afrón. En Lucas 11:40, cuando el Señor está recriminándole a los fariseos que limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapiña, Él les dice necios o ignorantes o qué falta de cerebro, diríamos hoy. ¿No se dan cuenta que Dios, que hizo el cuerpo, también hizo lo de adentro y sabe cómo son ustedes, ya sea por fuera o por dentro? En Romanos 2:20 se vuelve a tocar este tema con relación a las personas que son insensatas en su manera de conducirse, o en Efesios 5:17 hablándole a los creyentes cuando le dice que no andéis como necios, sino que anden como sabios, aprovechando bien el tiempo. La frase termina en el versículo 36 diciendo, lo que tú siembras no se vivifica, es decir, no sale nada vivo si no muere antes. ¿Por qué? Porque una semilla es algo que tiene vida latente. Mientras esa semilla no tenga las condiciones necesarias de humedad, de sol, luz, no va a nacer nada. Y justamente cuando hacíamos la germinación del poroto en la primaria, aquellos que se acuerdan todavía, el poroto se colocaba en un vaso con un secante húmedo y adentro un algodón embebido en agua. Y veíamos enseguida cómo se iba rompiendo la parte de la capa dura del poroto y salía la radícula y la raíz, de manera que finalmente veíamos una pequeña plantita. En el versículo 37 dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Claro, uno dice, ¿cómo la gente no se va a dar cuenta de un ejemplo tan simple? Pero es eso lo que está haciendo Pablo. Tratándolos como niños, como ignorantes. Estaban hablando de ser sabios, de manejar temas de la sofía, de la filosofía, y sin embargo no se estaban dando cuenta de cosas elementales cuando escuchaban a estos oradores hablando de que no había resurrección. Dice, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Y ahí utiliza el término katos y telos o telema, de donde nosotros sabemos que tiene que ver con la voluntad de Dios. Y si leen los pasajes de Colosenses 1 y 2 Pedro 3:5 van a ver cómo es el tema de la voluntad de Dios en este tema cuando se dice Dios dio el cuerpo como Él quiso. Porque el cuerpo en realidad no es producto de la evolución de los 4.500 millones de años que le tratan de dar algunos científicos, entre comillas, al proceso por el cual existe lo que tenemos hoy. Tenemos el cuerpo de un ser humano y el cuerpo de una planta o el cuerpo que ocupa un animal. Esos cuerpos, el que lo dio es Dios, de acuerdo a lo que Él quería, y a cada semilla dice también su propio cuerpo. Ahora va a ser la ilustración de los cuerpos animales, es decir, vimos en el reino vegetal cuáles eran las características, es decir, un grano, la planta que sale de ese grano es totalmente diferente al grano. Ahora va a hablar de la carne, de los cuerpos animales, y dice, no toda carne, sarx, es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, antropos, hombre-mujer. Otra carne, la de las bestias, se usa la palabra para ganado, otra la de los peces, de donde viene ictis, ictiología, y otra la de las aves. Esto está diciendo que no es igual el cuerpo de cada uno. Nosotros sabemos cuando vemos las fibras del tejido que son diferentes. Fíjense ustedes qué tan rápido se descompone la carne de los peces, la carne de las aves y la carne vacuna o lanar. El tercer ejemplo es la ilustración de los cuerpos terrenales y los celestiales en el versículo 40. Él dice, hay cuerpos celestiales, hablando del cielo, ahí está la palabra Urano. Y hay cuerpos terrenales que vienen de la tierra.
pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Y esto tiene que ver con la capacidad de reflejar el brillo, por ejemplo, del sol, o si es una estrella que tiene un propio brillo. En el caso de las estrellas tienen brillo, pero en el caso de la luna, que es un satélite, refleja. Y vemos que refleja de diferentes maneras de acuerdo a la distancia que está del sol. El versículo 41 es la ilustración de la gloria de los astros. Fíjense que dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Esto lo sabemos por cuando se estudia astronomía. Nos dicen las diferencias, lo que es una estrella enana, una estrella fría, una caliente, una de término medio como el Sol. Pero acá se está hablando de ilustraciones. Y estos creyentes en Corinto tenían que entender que había diferencias en los cuerpos terrenales y celestiales, uno en cuanto a la gloria, otro en cuanto a la forma de su tejido. En el slide 10, o la diapositiva número 10, vemos versículo 42 al 44, el punto E, una ilustración por contraste de los cuerpos naturales y espirituales. Dice, así también es la resurrección, la anastasis, cuando Dios levante de los muertos a aquellas personas y les vuelva a dar vida. Y entonces Pablo le dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Ahora vamos a ver un cuadro de este contraste. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, dice Pablo, y hay cuerpo espiritual. ¿Lo sabían ellos? La verdad es que se los está recordando nuevamente. Vamos a ver un cuadro, el contraste. Dice, hay cuerpo, y utiliza el término de donde viene nuestra palabra psiquis, que se traduce natural por el hombre natural, pero también se puede traducir animal, algo que es vida elemental en el ser humano, contrastado con la derecha que está el soma neumaticón o cuerpo espiritual. ¿eh? ¿Y cuáles son las diferencias? Que el cuerpo que recibimos de Adán es corruptible, ¿sí? Es un cuerpo que tiene un proceso de desgaste y de podredumbre final después de morir, cuando no esté más el alma unida al soma, al cuerpo. Pero el cuerpo espiritual es incorruptible, no va a sufrir ese tipo de corrupción. Esto nos sirve, ténganlo presente, para la semana que viene cuando veamos cómo va a ser el tema de las resurrecciones en el 50 al 58. El cuerpo neumaticón tiene una característica gloriosa, es decir, va a tener gloria, y probablemente era lo que estaba hablando de las estrellas y de los astros. Pero el cuerpo animal o natural es deshonroso, no tiene valor adecuado porque tiene una manera de envejecer que no sirve y no tiene la posibilidad de heredar el reino de Dios. La corrupción y la deshonra no le permiten estar en la presencia de Dios. El cuerpo animal está en debilidad. La palabra ahí es astenia, que también es una palabra que indica una debilidad muscular, la cual en el creyente, según 1 Corintios 11:30, puede ser producto, la debilidad de un creyente, asociándolo con Santiago 5, puede ser producto de un pecado que es no examinarse, no restablecer la comunión con Dios por medio de la confesión en la cena del Señor o resolver problemas con hermanos. En cambio, el cuerpo neumático, el espiritual, está en poder. La palabra ahí es de la cual sale dinamita, es decir, en una energía especial diferente al otro, que es débil, que sufre las inclemencias del tiempo y de los años. El otro es poderoso. Y este cuerpo animal, que decíamos que depende de la psiquis, acuérdense que la psiquis contiene la parte inmaterial del hombre, que es emoción, intelecto y voluntad. Y el cuerpo espiritual tiene
la ventaja de que es eh, enseñado y capacitado por el Espíritu Santo. Así que la palabra de Dios, que es lo que tenemos hoy, es la que le da a este cuerpo espiritual fortaleza. Por eso Pablo decía que este cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día. En la siguiente diapositiva vemos la ilustración de los que están en Adán y los que están en Cristo del versículo 45 al 49. Lo vamos a leer. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Ahí la palabra alma, obviamente, psiquis. Y el postrer Adán, o ahí les puse la palabra en griego, la palabra es eschatos, el último, el final. Aunque en otra parte se dice el primero y el segundo, anteriormente Pablo lo dice, se refiere al Adán que Dios hizo en Edén y a Cristo como el postrer Adán. Él es un espíritu vivificante. 46. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Esto se refiere al orden que tenemos nosotros en este mundo. Nosotros no nacemos como seres espirituales capaces de ir al cielo sin el plan de salvación. Nosotros nacemos en forma psíquica o animal o natural y recién cuando nos llega el Evangelio nos transformamos en personas espirituales. Efesios 2.1 claramente Pablo lo había remarcado ya a los hermanos diciéndoles que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, espiritualmente hablando, en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, al príncipe que opera en los hijos de desobediencia. Me encantaría saber cómo van a utilizar esa palabra, operar, energizar, los que dicen que Satanás está atado, porque para ellos está atado, pero nosotros vemos que Él sigue obrando en los creyentes, en los inconversos, y que en Apocalipsis va a seguir haciendo una obra desastrosa en el mundo, pero para ellos está atado. Es un tema muy difícil de entender la teología pactista. Versículo 48. Cual el terrenal, Adán, tales también los terrenales, todos nosotros. Pero cual el celestial, el Señor Jesucristo, tales también los celestiales. Todo el tiempo Pablo viene contrastando cuál es el proceso de la resurrección, ilustrando ahora los que están en Adán y los que están en Cristo. Y dice el 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Por qué? Porque una vez que recibimos a Cristo como Salvador, nosotros no tenemos la muerte física como el fin de todo, sino como el paso a una esperanza que tenemos dentro nuestro, un sello que indica que pasaremos a estar en la primera resurrección. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a ver un cuadro contrastando a Adán y el Señor Jesucristo. El protos, el primer hombre llamado Adán, versus el eschatos, el hombre final, que es Cristo. El primero era un alma viviente, y ahí aparece la palabra psiquis, tenía una vida psíquica, natural. Pero el Señor Jesucristo es un espíritu vivificante, el espíritu que provee vida. El primer hombre es animal o natural, si quieren llamarlo para que no suene tan mal. Alguno puede creer que esto es un buen principio para maltratar a los hermanos y decirles sos un animal cuando hace algo mal, algo incorrecto, pero no es un principio para eso, es simplemente natural. No se abusen en tratarse de animales con los hermanos. Y el hombre espiritual, el eschatos Adán, es el que es del espíritu. El primero es terrenal, porque fue realmente hecho de la tierra, y ahí la palabra joikos es justamente que sale de la gea, de la tierra. En cambio, el Señor Jesucristo es celestial, por eso le dijo, cuando está dando Juan 3, cuando va hablando con los fariseos, les dice, a Nicodemo le dice, ¿y qué? Si yo ya estoy en el cielo, le dice que él
estaba hablando con él, pero que él estaba en el cielo. Y a los otros le dice, ¿y qué si me vierais subir otra vez de donde vine? Y utiliza la palabra Urano, que es cielo. El primer Adán, el protos Adán, produjo terrenales, personas que salen también con esa imagen terrenal. Estamos hablando de Adán una vez que ha pecado. Pero el otro, el Ejatós, Adán, el Señor Jesucristo, produce seres celestiales. Es decir, el creyente cuando escucha el plan de salvación y el Espíritu Santo lo convence de pecado, de justicia y de juicio, y además le provee la fe para creer, el individuo decide recibir a Cristo como su Salvador personal, creer en Él, en la obra de muerte, sepultura y resurrección en la cruz. Y de esa manera, por la fe en el Señor Jesucristo, tenemos nueva vida. Nacemos de nuevo. Pablo en Romanos 6 hace más claro el ejemplo. Dice, ustedes cuando recibieron a Cristo fueron muertos con Cristo, sepultados con Cristo y resucitados con Cristo. Así como Él resucitó y la muerte no tiene más potestad, así la muerte no tiene potestad sobre ustedes. Eso está de acuerdo con Hebreos 2:14, cuando dice que el Señor, a través de lo que hizo en la cruz, le quitó las llaves al que tenía el imperio de la muerte. Y eso implica no que la muerte no existe más, sino que la muerte, para el creyente, no va a tener el mismo efecto de separación eterna, porque la palabra muerte quiere decir separación, porque ahora está en Cristo. Finalmente, el primer Adán nos dio una imagen que es terrenal, salida de la tierra, pero el Señor Jesucristo una imagen que es salida de lo espiritual del cielo. Vamos a hacer un resumen de esto. En este último slide, lo que van a ver en el 14 es 4 puntos nada más. La resurrección del cuerpo es parte del plan de Dios. Esta resurrección no depende de las especulaciones filosóficas del ser humano. Eso era lo que tenían que entender los creyentes de Corinto con estas ilustraciones. La resurrección del cuerpo es parte del plan de Dios. Por eso es incorrecto maltratar el cuerpo. Por eso es templo del Espíritu Santo y tiene que tener el cuidado que Dios quiere que tenga. La forma del futuro cuerpo es un cuerpo que va a ser visible, aunque no limitado por el espacio o por el tiempo. Va a ser un cuerpo espiritual, pero con forma, no etéreo. Va a ser un cuerpo incorruptible, nunca más va a tener ni envejecimiento, ni problemas de dolores, de artrosis, ni enfermedades. Nunca más. No hay nada que lo pueda detener en ese proceso de perfección que Dios le va a dar. Va a ser glorioso porque va a tener la capacidad de estar frente a la persona de Dios y también reflejar la gloria de Dios. Va a ser poderoso, no va a tener nada débil. Va a ser eterno. Jamás va a tener un fin. Y es apto para morar en la presencia de Dios. Que ese es el problema de los incrédulos. No pueden morar ante la santidad de Dios. En tercer lugar, tanto los creyentes de la Iglesia, los creyentes del Antiguo Testamento, los salvos de la tribulación y los salvos del milenio, vamos a tener cuerpos similares, pero vamos a estar ocupados en diferentes actividades en la Jerusalén celestial, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde mora la justicia por la eternidad. Eso va a suceder después del juicio del trono blanco. En cuarto lugar, ¿qué de los incrédulos? Ellos están en Adán. Nunca salieron de estar en Adán. Por lo tanto, tienen una naturaleza pecaminosa, están muertos en delitos y pecados y nunca podrán recibir a Cristo como Salvador, porque no han sido elegidos. Y como dijo el Señor, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere, y yo le daré vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Estas personas en Adán van a tener un cuerpo similar, pero sin gloria, sin poder, sin capacidad de estar ante la gloriosa persona de Dios. Ellos van a estar sufriendo eternamente en el lago que arde con fuego y azufre de Apocalipsis 20, del 11 al 15, donde van a estar junto a Satanás,
junto a todos los demonios que siguieron a Satanás, que probablemente sea como 1/3 de lo que Dios creó. Va a estar la bestia todavía ahí después de 1000 años, va a estar el falso profeta todavía después de 1000 años, y ahí van a ser arrojados también la muerte y el Hades, que son el final, digamos, de lo que da paso a la eternidad futura. Y después, en la semana que viene, vamos a volver a mirar un mapa de eventos futuros. Recuerden, la resurrección de nuestros cuerpos es parte del plan de Dios. Te propongo que esta semana estés pensando cómo cuidar el cuerpo que Dios te dio, y que vos o yo o alguno de los hermanos no le presta atención. Que el Señor les bendiga.